Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 26 de julio del 2022, que tendremos a bien tener la presentación del libro Entre lo tangible y lo intangible, herencias artísticas y prácticas culturales del patrimonio jalisciense y la guía arquitectónica de Tonalá, Jalisco, coordinado por nuestra consocia, la doctora Jessica Marchelli Sánchez, el cual será presentado por el doctor Miguel Ángel Isaías Contreras y el maestro Daniel López Hernández, por lo cual solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Como primer punto en el orden del día, tuvimos la apertura de la sesión ya realizada por nuestro presidente, y en la presentación del Presidium tenemos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, doctora Jessica Marchelli Sánchez, consocia y coordinadora del libro, doctor Miguel Ángel Isaías Contreras, invitado y presentador, maestro Daniel López Hernández, invitado y presentador, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. Ahora daremos paso a la presentación de estos libros. Doctor Miguel Ángel Isaías Contreras, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Antes que nada agradecer la invitación que en un comienzo me hizo la doctora Jessica Marchelli para presentar este libro. También agradecer pues a la Sociedad de Geografía y Estadística por la organización de este evento, haber organizado esta presentación donde pues obviamente era lo más lógico y lo más justo, ¿no?, que este libro se presentara aquí. A mí también me es grato estar nuevamente después de ya varios años, estoy haciendo cuentas, quizá 20 años de cuando estuve aquí laborando con Pilar, ¿no?, un tiempo en la sociedad, después con el licenciado Claudio. Entonces, pues ver caras que ya hace tiempo no tenía el gusto de saludar. Y ahora pues me da mucho gusto estar ahora en una presentación de un libro que obviamente se edita por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y en el que pues también me toca, tengo el gusto de haber participado, ¿no?, como uno de los colaboradores de este trabajo, en una obra que la doctora Jessica coordinó entre el año 2019 y 2020. Es un libro que en buena manera los que trabajamos ahí lo hicimos durante la pandemia, ¿no? Es de estos primeros esfuerzos colectivos que tuvimos la oportunidad de, aunque estábamos en el encierro, pues tuvimos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, de esa manera es como este libro se llevó a cabo, ¿no? Y bueno, ahí es un texto que obviamente llama a la difusión, a la conservación del patrimonio cultural jalisciense, y voy a permitirme leer unas páginas que preparé para esta presentación, ¿no? El libro que hoy se presenta tiene 12 trabajos que quedaron bajo la coordinación muy cuidadosa de Jessica Marchelli. Es una obra colectiva que no solo contribuye al conocimiento de la historia del arte y del patrimonio cultural de Jalisco, sino que además abona a la aún escasa historiografía del arte de nuestro territorio. Creo que es justo mencionar que hasta la fecha contamos con una historia de Jalisco que pudiera abarcar cada uno de los periodos históricos elementales en sintonía con el gran arco de la historia nacional. Sin embargo, ese esfuerzo de varios investigadores aún no ha tenido el tema, o no ha atendido el tema del arte, la cultura y el patrimonio. Generalmente, aún seguimos conociendo la historia de este territorio a través de sus gobiernos e instituciones, de sus conflictos políticos y sociales, o bien a través de sus crisis económicas o tendencias demográficas. Cuando revisamos esa historia, no nos detenemos a pensar que en cada uno de esos momentos el arte y la cultura formaban parte de ella, y por consecuencia se vieron afectados e incluso debieron influir en su época. ¿Por qué no lo veíamos esto entonces? Varios factores se pueden mencionar. Ya fuera por el interés y la inercia de los anteriores investigadores e historiadores por establecer un conocimiento suficiente de una historia política,
por el desconocimiento e inaccesibilidad de los repositorios que hablaran sobre el arte y la cultura, o bien por la inexistencia de una generación de historiadores del arte, o por la falta de sensibilidad y herramientas metodológicas de los historiadores hacia estos temas y procesos. Actualmente los investigadores son mucho más sensibles a transversalizar la cultura y el arte dentro de los procesos históricos tradicionales o que ya conocemos. Por ejemplo, a mirar el nacionalismo postindependentista a través de la pintura y la música, el desarrollo del porfiriato a través del urbanismo y la arquitectura, o la posrevolución a través de la plástica, de lo cual ya tenemos y conocemos varios ejemplos. Entre lo tangible y lo intangible, tiene por objeto difundir, valorar y proteger la riqueza de la diversidad cultural de Jalisco, y se ha logrado de una manera multidisciplinaria, precisamente por el perfil de cada uno de sus colaboradores. Así, además de historiadores del arte, también participamos antropólogos, arqueólogos, arquitectos, historiadores, músicos, críticos literarios y diseñadores industriales. Cada uno atiende, aborda y conceptualiza parte del patrimonio artístico y cultural de Jalisco. La obra se nutre de significados y valoraciones que parten desde distintas ópticas y análisis particulares de cada uno de sus autores. Se propone el adentrarse al patrimonio de Jalisco considerando una parte de la abundante cantidad de expresiones artísticas y culturales que se escapan muchas veces de la vista, sea por la rutina, sea por la cotidianidad. Es una obra colectiva, como se indica desde el prólogo, que lleva por objeto difundir trabajos de calidad académica para identificar, reconocer y valorar responsablemente el patrimonio artístico y cultural de Jalisco. Y esto se hace a través de su gestión, conservación, documentación y transmisión. De esta manera, el libro registra parte de ese patrimonio jalisciense a través de la música, las leyendas, la danza, la arquitectura, las artesanías, entre otras expresiones artísticas y culturales. Todas son manifestaciones que contienen valores estéticos que se relacionan con una identidad propia. Todas, por tal, la obra pretende contribuir a la construcción de la valoración de los bienes culturales como una labor indispensable, como una fuerte necesidad por vislumbrar una relación sostenible y más estrecha con las herencias artísticas. Las investigaciones que se exponen en la presente obra revelan testimonios y hechos de quienes forjaron a través de la historia los trabajos artísticos. En cada una de ellas se puede identificar una estrecha relación entre el patrimonio y la historia del arte. En términos cronológicos, el libro atiende diferentes épocas, que bien pueden remontarse hasta los primeros años del periodo colonial hasta las últimas décadas del siglo XX, incluso hasta nuestro presente, que es cuando las tradiciones y la memoria documental y colectiva fortalecen nuestra idea de patrimonio. Al respecto, quisiera remarcar en este libro el diverso cúmulo de fuentes que cada uno de los colaboradores utilizó. Algunos, desde un plano más convencional o formal, lo hacen acudiendo al archivo y a las fuentes originales, otros visitando y recorriendo los espacios y los inmuebles que conforman su objeto de estudio. Lo interesante de esto es que en la mayoría de ellos existe una multiplicidad de fuentes que hacen de esta obra un abordaje crítico para comprender el patrimonio jalisciense. Yo, obviamente, el libro está, digamos, no está organizado de forma temática, son 12 artículos, 12 capítulos, y yo lo que hice para esta presentación fue tratar de establecer como 3 ejes temáticos que creo se pueden reconocer fácilmente en esta obra. El primero de ellos lo identifico como el patrimonio arquitectónico, el segundo como las tradiciones orales y el imaginario colectivo, y el tercero como la música y la memoria sonora, y hablaré de cada uno de ellos. En cuanto al área temática del patrimonio colectivo, encontramos cinco trabajos interesantes. De esta manera podemos mencionar en primer lugar el trabajo de la doctora Adriana Ruiz Rasura, muy conocida por todos los aquí presentes, con un texto que brinda argumentos para comprender a mayor profundidad la importancia y relevancia que debe tener el reciente diseño urbano del Paseo Alcalde del centro de la ciudad, en un esfuerzo por preservar el vínculo orgánico con el pasado y la riqueza cultural de la antigua y la nueva Guadalajara.
bajo una copiosa investigación hemerográfica y especialmente documental en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, realiza una revisión histórica de un personaje clave para la ciudad de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, a través del vínculo que conforma la reciente inauguración de este paseo que lleva su nombre. De una forma magistral, la autora recuerda el papel de tan importante fraile, conocido como fraile de la Calavera, para las gestiones y aportaciones patrimoniales de la ciudad de Guadalajara. Una revisión a la herencia de valores e instituciones que marcan la gran riqueza de la ciudad y sus habitantes. Un personaje que, dicho sea de paso, marcó en términos arquitectónicos el primer cuadro de la ciudad con su labor altamente altruista, ¿no? Bajo ese mismo diálogo temático que yo he localizado en este libro, también nos encontramos con el texto de la doctora Jessica Marchelli, coordinadora de la obra, por supuesto, quien estudia el estilo neoclásico de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, mejor conocida como el Templo del Padre Galván. Jessica Marchelli, cosa que sabemos, bueno, al menos yo sé que le apasiona mucho, hace un recorrido histórico del inmueble y enfoca el estudio a la evolución constructiva del mismo, bajo una perspectiva artística e iconográfica. En el texto se revisa la educación religiosa dentro de su contexto histórico y las particularidades del mismo. El artículo enfatiza en el carácter patrimonial del edificio, considerando su llamado a la memoria, a la monumentalidad y a la influencia en la construcción de una identidad en Jalisco. La propuesta va encaminada a valorar como un candidato idóneo del patrimonio jalisciense. De la misma manera, su investigación se conformó bajo la revisión de distintos documentos del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, una consulta que tomó mayor sentido con el recorrido y la observación que ella misma hizo en la parroquia. Con una metodología documental semejante se conformó otro de los trabajos de este segmento. Me refiero al de la doctora Paulina Ultreras, quien como antropóloga hizo un trabajo de campo en el norte de Jalisco, particularmente en el poblado de Real de Bolaños, donde encontró interesantes ejemplos de arquitectura que han tomado sentido a través de la memoria colectiva, capaz de crear un vínculo de identidad de aquella población con su patrimonio cultural. Paulina Ultreras realiza un recorrido histórico por el Real Minero, identificando las construcciones que otorgan identidad a los bolañenses. Con su historia, sus pobladores y la memoria de su arquitectura, se forma un conjunto que manifiesta una identidad local e incluso regional. En el texto se expone de manera clara y precisa cómo el patrimonio se refleja en el valor de los monumentos del pasado. Un cuarto capítulo de esta área temática es escrito por dos jóvenes investigadores, la licenciada Viviana de la Luz Martínez Sandoval, aquí presente, y del arquitecto Antonio Velasco Flores, ambos egresados de la licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de Guadalajara, y de quien, bueno, yo he sido afortunado profesor también de ella. Su investigación está dedicada a la arquitectura conventual femenina de la Guadalajara virreinal en dos ejemplos monumentales, Santa Mónica y Santa María de Gracia. Los autores acudieron al archivo y a una observación in situ. Realizan un estudio comparativo entre la arquitectura de ambos conventos desde el punto de vista de su riqueza, un concepto, clave para esa investigación. La riqueza, pues hablan de la riqueza material y la riqueza cultural e histórica, las cuales pondrán a debate en ambos edificios, aportando una visión diversa sobre la arquitectura de los conventos. El estudio considera los sucesos sociales en conjunto con su especialidad y pretende ampliar la documentación para su conservación. Y este segmento de capítulos dedicados al tema de la arquitectura cierra con uno que pues yo mismo elaboré, del cual no me voy a extender mucho. Es un trabajo que habla sobre la habitación popular en Guadalajara durante la primera mitad del siglo XX. Yo lo que hago en este estudio es a través de un rescate fotográfico, porque muchas de estas vecindades que son de finales del siglo XIX, todavía algunas se mantienen a mediados del siglo XX, pues ya no existen la mayoría de ellas.
Sin embargo, hay un registro fotográfico que yo pude localizar en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde se hace un inventario del estado material de estas vecindades. Se hace este inventario porque la mayoría de ellas estaban en gran deterioro y estaba el temor de que estas colapsaran. Entonces el Ayuntamiento hace un proyecto de reconocimiento de cada uno de estos inmuebles para saber cuáles intervenir y en este caso mejorar su estructura, ¿no? Obviamente estas remodelaciones que se hacen en estas viviendas no están pensadas en conservar el estilo arquitectónico original de esas viviendas, simplemente lo que hacen es tratar de que no se caigan, ¿no? Entonces poner pilastras de alguna manera, y las que no, derrumbarlas completamente. Yo lo que hago a través de este estudio pues es precisamente rastrear estas mismas fincas, identificar cuáles existen, hasta cuándo dejaron de ser, en este caso, utilizadas como vecindades. Y bueno, a lo que quiero llegar es que a veces cuando hablamos de arquitectura y patrimonio cultural, lo vemos en las grandes edificaciones, las más conocidas, las religiosas, las antiguas, las coloniales, pero también hay estas fincas que tuvieron cuyos ocupantes o moradores pues eran pertenecientes a los sectores populares, pero de los cuales no se pensaba siquiera que pudieran formar parte de un patrimonio arquitectónico. Bueno, va en ese sentido mi trabajo. El segundo eje temático que puedo identificar, que podemos revisar en este libro, va en torno a las tradiciones orales y a los imaginarios colectivos, ¿no? Vamos, yo así lo pude agrupar. Nos remiten, estos trabajos nos remiten obviamente a un escenario más intangible, ¿no? Esto a través de las tradiciones orales y la memoria colectiva de Jalisco. En primer lugar, tenemos el texto del doctor Alfredo Hermosillo, también aquí presente, quien dedica su estudio a la representación de las mujeres, las pecadoras y los demonios que se relatan en las leyendas de Tonalá. Así nos introduce al tema de las leyendas reconocidas como experiencias compartidas y heredadas durante varias generaciones. En el texto encontrarán leyendas con un alto índice prescriptivo y moral, en donde el triunfo sobre el mal es explícito y marcan, con sus excepciones, un estereotipo negativo de la mujer, a la que asocian con el deseo impuro. El autor nos comparte distintos relatos, como sustratos de la memoria colectiva, en donde se rastrean los ecos míticos y los indicios del imaginario cristiano. En tal sintonía, también encontramos otro artículo dedicado a las leyendas bajo una distinta perspectiva y enfocadas en el Panteón de Belén de la ciudad de Guadalajara. Su autora, la maestra Elizabeth Hernández Sánchez, quien falleció justo en 2020, ella realiza un análisis dentro del marco de la literatura oral, revisando lo fantástico y lo maravilloso. Se presentan los antecedentes y orígenes y se retoman las leyendas en un amplio marco inclinado a las contextualizaciones y las relaciones históricas. El artículo realiza una acción sobre la memoria que por medio de la afectividad moviliza para que el recuerdo del pasado haga vibrar el presente. Con esto se asegura, de alguna manera, lo que la acción del tiempo ejerce sobre las cosas naturales y las creadas, relacionando el tiempo vivido con la memoria. Es un texto que además nos lleva a un profundo análisis sobre la muerte, el alma y sus valores dentro del realismo mágico. El escrito es un aporte que enmarca las tradiciones orales y el sentido de respeto hacia la vida misma. En este segmento de estudios, se completa, digamos, con otro texto dedicado a las técnicas artesanales del municipio de Tonalá, en las cuales se representan aquellas tradiciones, quizá, ¿no? El enfoque de los autores, la maestra Graciela Mayagoitia y el maestro José Luis García Soriano, se basa en una visión del patrimonio cultural inmaterial del México contemporáneo y presenta las técnicas artesanales como una esencia vital que les ha permitido trascender en el tiempo. En sus aportes se observa una valoración respecto a las artesanías, en donde además de revisar sus técnicas y distintas clasificaciones, se profundiza en los conceptos que encierran por sí mismas. Su lectura proporciona al lector información valiosa sobre el atractivo mundo que encierra la producción artesanal. Dentro de este grupo temático también pudiéramos situar el texto del maestro Rodrigo Gálvez Castañeda, quien estudia la danza como parte de las manifestaciones artísticas y culturales de Jalisco.
Es un trabajo que se remite a las tradiciones dancísticas, que a su vez se conformó por elementos identitarios y culturales de nuestro entorno. De esta manera, la danza folclórica, al igual que las artesanías, representan imaginarios de nuestras tradiciones e historia. Pocos son los estudios teóricos dedicados a la danza, por lo que esta contribución resulta vital para completar el mosaico cultural del patrimonio intangible de Jalisco. En este artículo, el autor aporta una propuesta historiográfica en donde plantea la danza folclórica desde su proceso de creación, su trazo y los rituales del cuerpo, los cuerpos que dan volumen, que materializan los discursos. El autor nos plantea un ejercicio de reflexión para transmitir una tradición, una memoria corporal, tanto colectiva como individual. Y bueno, ahora pasaría al tercer, grupo temático que abarca esta obra colectiva, que yo lo denomino música y memoria sonora. Siguiendo los escenarios intangibles en el patrimonio cultural, la obra incluye 3 artículos dedicados a la música y al patrimonio sonoro. Si trazamos una línea de tiempo, pudiéramos comenzar con el texto del doctor Iván Pelayo, quien hace una investigación en torno al mito, el ritual y la espacialidad en la música ceremonial urreárica. Esto en el norte de Jalisco. Es claro que el trabajo se posiciona desde el patrimonio intangible al rescatar las creencias, el simbolismo y la cultura material manifestada a través de los instrumentos musicales. Esto lo logra a través de una revisión bibliográfica y trabajo etnográfico, que le permiten vincular las necesidades espirituales humanas, las creencias y el sonido, con un valor equiparable a una ofrenda material. Se revisan las prácticas culturales desde una época y riqueza colectiva, y desde esta colectividad se conceptualiza el patrimonio cultural intangible. Continuando sobre nuestra línea de tiempo, encontramos el capítulo del maestro Ernesto Cano Lomelí, quien se dedica al estudio de los compositores regionales de los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, a través del género de los valses, narrando los antecedentes históricos referentes a la llegada de este tipo de música a tierras mexicanas. Su trabajo se nutre de la revisión de algunos cronistas regionales y los datos que aportan sobre la actividad social, económica y cultural de los municipios pertenecientes. El artículo muestra un largo trabajo de investigación en un tema poco estudiado en la ciudad y aporta datos importantes sobre los compositores, sentando las bases de un registro único que marca el interés de conservar y preservar esta línea en el patrimonio intangible de Jalisco. Finalmente, la obra cierra con un artículo que nos habla sobre la presencia del jazz en Jalisco y su apropiación cultural, presentada por el maestro Gustavo Larroyo, quien revisa la supervivencia como género en la región, en un ámbito de escasez de públicos, dificultades de difusión y precariedad laboral para sus ejecutantes. Se analiza la condición de música extranjera, adoptada por algunos grupos sociales, y la influencia de factores como la enseñanza y la ejecución para mantener el género vigente. En el texto se enuncian las instancias que conservan los indicios registrados en audio del jazz en Jalisco y se resalta la importancia para preservar, difundir y completar los registros históricos. Entre lo tangible y lo intangible, este libro nos habla de los 2 escenarios que considera el patrimonio cultural. Por un lado, la herencia artística y cultural que ha persistido hasta nuestro presente y la cual todavía podemos apreciar y visitar. Y por el otro, el patrimonio que ha desaparecido, pero que la memoria histórica y las fuentes todavía nos hablan acerca de él, aunque sea de forma indirecta. Así, los trabajos que aquí se reúnen conforman un mosaico de posibilidades, primero que nada, para rescatar y repensar los escenarios artísticos y culturales de nuestro estado. Después de ello, nuestra labor se comprometerá con su difusión y preservación en miras a un patrimonio que juntos debemos cultivar. No me resta más que invitar a la lectura del libro que hoy se presenta, Entre lo tangible y lo intangible, editado, cabe resaltar, por esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctor. Al final de la sesión haremos el cierre general. Ahora, sin más preámbulo, paso el uso de la voz al maestro Daniel López Hernández. Adelante. Muy buenas noches para todos y todas. Encantado de estar esta noche compartiendo y sobre todo acudiendo a la invitación de la apreciada y querida doctora Jessica Marchelli. Voy a proceder a dar lectura a mi intervención, presidente, con su venia. ¿Sabías que Tonalá fue el segundo lugar en donde se fundó Guadalajara? Esta fue la pregunta que mi sobrino me hizo en el camino de regreso de un paseo familiar. La realidad es que él no buscaba respuesta, sino que era el pretexto para que comenzara una charla en donde presumía con orgullo ser un habitante del lugar por donde el sol sale, es decir, Tonalá. Escucharlo fue un deleite, pues a sus cortos 11 años repartía para nosotros, su sorprendida audiencia, datos, fechas, personajes y lugares que aseguraba su maestra le había compartido y de los que le gustaría conocer un poco más. Este recuerdo lo evoqué nítido y fresco en cuanto recibí la amable invitación de la doctora Marchelli para presentar la Guía Básica de Arquitectura y Patrimonio de Tonalá, producto de un minucioso y detallado trabajo coordinado con maestría y genialidad por la apreciada doctora Jessica, en donde supo potenciar las habilidades de cada una de las y los colaboradores que participaron en esta importante edición y que hoy sale a la luz para nuestro deleite. Con más de 30 lugares reseñados, esta guía se convierte en el referente obligado para quien quiera conocer sitios relevantes de Tonalá y sus alrededores en el ámbito arquitectónico y patrimonial. Con una redacción sencilla y accesible para todo público, esto incluye a los especialistas, turistas y paseantes o a mi propio sobrino, analiza los elementos arquitectónicos que componen a cada sitio, además de brindarnos datos que ninguna otra guía presenta, como lo es el apartado dedicado al análisis del entorno ambiental. El equipo creador de este documento se toma el tiempo para reseñar datos y sucesos que solo viviendo el espacio podemos entender, es decir, elementos que se convierten en referentes urbanos de relevancia para la comunidad y los visitantes. Otro apartado que se agradece es el trabajo de investigación que llevó al equipo a consignar los datos históricos que brindan un contexto más amplio en el devenir del tiempo y su vínculo con quienes habitan el entorno y las edificaciones. La precisión de la información revela el trabajo concienzudo y organizado que se realizó en la consulta de archivos y bibliotecas, así como el rescate de la tradición oral, que ante la ausencia de fuentes escritas se convierte en recurso indispensable y logró involucrar a la población oriunda de Tonalá en la construcción de esta interesante guía. La riqueza obtenida de estos documentos no solo nutre en términos de contenido, sino que se convierte en testimonio y fuente de información para futuras investigaciones. Mención aparte, merece el trabajo de diseño gráfico y editorial que le otorga un particular atractivo. Las sutiles referencias a los colores ocres de la tierra y el barro brindan identidad y vínculo con la tradición artesanal de esta localidad. El formato de bolsillo es una invitación a llevarla consigo mientras se visita cada uno de los espacios sugeridos. Pero no todo queda en el documento, sino que se dieron a la tarea de consignar al final de cada ficha las fuentes que consultaron para satisfacer las curiosidades de lectores más exigentes. Con muy buen tino, decidieron incorporar los llamados códigos QR, que al ser escaneados por un dispositivo inteligente brindan la liga directa para ubicarnos a través de un mapa digital con geolocalización en tiempo real. El empleo de iconos nos permite de un solo vistazo conocer aspectos de la datación y el uso del inmueble, categorizándolos en religiosos, institucionales, de servicios, industriales y sin un uso determinado. La legible tipografía y el orden armonioso de los textos son la cereza que corona un excelente trabajo editorial. Otro de los aportes que rebasa las guías ya existentes es la inclusión de elementos de carácter patrimonial, no solo arquitectónico, sino de usos, costumbres, tradiciones y las manifestaciones de la fe popular tan arraigadas en nuestra población, producto del llamado sincretismo religioso. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en lo que se puede llamar la segunda parte de la guía, dedicada enteramente al caso de las llamadas cruces de Tonalá,
un conjunto de 18 sitios que a través de la fe y la devoción de los lugareños brindan sentido de pertenencia y orgullo por las fiestas que en torno a las cruces se desarrollan. Este rescate de las manifestaciones populares convierte a esta publicación y a quienes la elaboraron en auténticos custodios del patrimonio. Leer la Guía Básica de Arquitectura y Patrimonio de Tonalá me llevó a pensar en el orgullo que hoy deben de sentir el grupo de especialistas e investigadores, pues el resultado de muchas horas de trabajo, investigación, levantamientos, prospecciones arquitectónicas, entrevistas y caminatas que se materializan en un importante documento que sirve de referente para el investigador y de brújula para el paseante. El trabajo de curaduría para seleccionar la cantidad y los lugares que se reseñan no fue fácil, pues lo que aquí aparece es solo una parte de la vasta investigación que se realizó, lo que da pie para pensar, y quizá comprometer a los autores, en la creación de una siguiente publicación que siga difundiendo la riqueza de Tonalá, sus habitantes y sus manifestaciones arquitectónicas y culturales. Felicito y reconozco a todas las instituciones y autoridades que tuvieron el tino de apoyar esta edición, pues demuestran su sensibilidad y compromiso con la ciudadanía y el entorno. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora cedemos el uso de la voz a la doctora Jessica Marchelli Sánchez, coordinadora de estas obras. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches, gracias a todos. Lo bajo un poco. Bueno, antes que nada agradezco las palabras de los presentadores. Son, personas que respeto, que admiro bastante como personas, como académicos. Gracias por hacer este análisis tan minucioso, tan curado de estas dos obras que, si bien las presentamos como dos publicaciones separadas, entran en un marco de salvaguardia, conservación e investigación del patrimonio artístico y cultural de Jalisco. Esto es un proyecto muy grande, porque como lo mencionaba el doctor Miguel Ángel, la diversidad que existe, el mosaico cultural que tenemos presente en Jalisco, pues nos hace marcar ejes temáticos muy diversos, muy distintos y con líneas de investigaciones muy largas. Entonces, marcamos un proyecto de patrimonio en el que vamos poco a poco incursionando, que si bien este libro maneja lo tangible y lo intangible, pues veremos expresiones que son difíciles de ver en la parte de la academia, como cuestiones, por ejemplo, de danza, cuestiones de música, que por lo general nos vamos a la parte de la producción, pero la parte de la investigación siempre queda un poco relegada. Entonces, este es un intento por acercar a la población, acercar a todos los interesados en la temática, de ir conociendo esta riqueza que nos presenta este mosaico cultural. La publicación, como mencionaba también el doctor, surge en un momento de crisis colectiva, un momento que ninguno de nosotros imaginábamos, esta pandemia que se extendiera por tantas semanas, por tantos meses, por tantos años. Así que incursionamos también como en nuestros primeros intentos de hacer un seminario virtual. Primero se presenta de esa manera como un seminario de manera virtual, y después cada artículo fue presentado por dictaminación académica. Fueron dictaminadores de muy alta calidad para asegurar que los textos que después llegaran a ustedes pues tuvieran una validez y un sustento académico. Entonces, realmente el trabajo, digamos, que hay detrás de todo esto, pues sí llevó varios años, y además de la variedad de temas que presenta, pues presenta también una variedad en las manos y en las plumas que los escriben. Tenemos colegas, investigadores ya de muchos años, que son autoridades en el tema, como el maestro Ernesto Cano Lomelí, como la doctora Adriana Rasura. Tenemos colegas también que están ya como investigadores nacionales, como el doctor Hermosillo.
y el doctor Miguel Ángel Isais, y también estos jóvenes investigadores que comienzan y que bueno, son los que van a continuar, como Viviana, como Antonio Velasco, que enriquecen esta obra y que bueno, también hacen un compromiso con la academia y con la investigación. Muchas felicidades a todos ustedes. Y por otro lado, la guía básica de arquitectura de Tonalá, que es de arquitectura y patrimonio, pensando en, como bien decía el maestro Daniel, la cuestión de las cruces, que por sus características arquitectónicas realmente no tienen como un gran valor material, pero que el valor cultural y el valor que poseen en cada, digamos, como en toda la parte del fervor religioso de la población, pues es bastante amplio. Es una publicación que nos llevó aproximadamente 3 años. Cada ficha que ustedes verán en esta guía, que es muy pequeñita, tiene todo un trabajo de búsqueda de archivos, de entrevistas, de toma de fotografías, de repetir fotografías, porque así tomábamos las fotografías, luego pintaban las fachadas, había cambios, ampliaban la calle, entonces teníamos que ir y regresar, tomar, documentar. Así que es un trabajo pues muy sentido, ambos son trabajos muy sentidos porque fueron semanas sin ver a la familia, ¿no? Donde uno va renunciando como a ciertas cuestiones para pues poder brindar a la sociedad, a la población, pues un granito de toda esta riqueza. Tonalá, como ustedes lo saben, es un municipio que ha sido relegado desde hace ya pues varias décadas, y la mayor parte de los externos que van a visitar conocen el tianguis de artesanías y ya. Incluso tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña presentación de la guía en el Museo de Cerámica, y la mitad de mis invitados se perdió. Porque incluso el mismo navegador los mandaba a otro lado, ¿no? Ponía al Museo Nacional y los enviaba a otro lado. Entonces fue una situación que decíamos, aquí está, ¿no? ¿Por qué es necesaria esta guía? Realmente creo que nos quedamos como en esta riqueza de artesanías, que obviamente es muy rica y aquí lo recalcamos en esta primera publicación, pero aquí vemos otra parte. Es ir recorriendo, es irnos ganando acercándonos a este tipo de calles, de arquitectura, para irles aumentando también ese valor. Cosas que hacemos cuando vamos de viaje a otros países, otras ciudades, y que no hacemos en nuestro propio estado. Entonces, estas 2 obras son un llamado para conocer Jalisco desde diversos ángulos, para irnos sensibilizando, y les aseguro que una vez que lean alguna de las 2 obras, ya cuando volteen a ver un edificio lo van a ver de otra manera. Van a poder identificar ciertos elementos, tener presente toda la historia que hay ahí detrás de cada inmueble, de cada danza, de cada leyenda. Entonces son 2 obras que son bastante sentidas, bastante trabajadas. Espero que las disfruten. La primera obra también quisiera enfatizar el trabajo colaborativo que existió, que yo siempre sostengo que entre colegas universitarios, este tipo de ejercicios, además de aportar como investigadores a la sociedad, pues hace formar una comunidad. Y creo que en los dos trabajos hubo una buena vinculación entre los participantes, una muy buena colaboración, y me da mucho gusto que la maestra Elizabeth haya dejado su último trabajo en este libro. Después, bueno, tuvo un problema de cáncer que no pudo superar y nos lo dejó. Además, el texto que habla sobre las leyendas del Panteón de Belén se va por un imaginario mágico donde realza la vida, donde realza la muerte de una manera mágica. Entonces fue un aporte realmente
que brinda también esa experiencia, y que también en la portada fue una especie de homenaje, porque terminamos un poco la obra alrededor de octubre, de noviembre, y el diseñador de la portada, que también es autor de un artículo, Antonio Velasco, se trató de tener estas flores, este espacio para brindarle también un tributo a ella y a todos los que se acercan, ¿no?, a este tipo de leyendas y de trabajo. Pues no me queda más que agradecer a la Benemérita Sociedad, a esta institución que tiene décadas trabajando en difundir toda esta parte del patrimonio, de la cultura, de la historia. Y muchas felicidades por el apoyo, muchas gracias por el apoyo y felicidades por todo lo que hacen. Agradezco de nuevo a los presentadores, a todos los que están aquí presentes por haberse tomado el tiempo. Sé que llovió, sé que son momentos complicados, y tenerlos aquí realmente significa mucho para mí y para todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Jessica Marchelli Sánchez, coordinadora y consocia nuestra, así como de los presentadores, el doctor Miguel Ángel Isaías Contreras y el maestro Daniel López Hernández. Y continuando, quisiéramos agradecer también a nuestros expresidentes, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, el maestro Julio Santillán, por acompañarnos esta noche, así como al general Clever Alfonso Chávez Marín, miembro de esta institución y de esta directiva. También quisiéramos reconocer la presencia del director de la Academia de Ciencias Biológico-Agropecuarias, el geógrafo Carlos Zaraco, así como al médico veterinario zootecnista Diego Figueroa, coordinador del capítulo juvenil. Pero sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Asimismo, si me lo permiten, procederemos a continuación a la entrega de los reconocimientos. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Jessica Marchelli Sánchez por su participación en las actividades organizadas por esta institución en la presentación del libro Entre lo tangible y lo intangible, herencias artísticas y prácticas culturales del patrimonio jalisciense, y la Guía Arquitectónica de Tonalá, Jalisco, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 26 de julio del 2022, firman la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. Felicidades. En el mismo tenor, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Isaías Contreras por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con sus comentarios en la presentación del libro Entre lo tangible y lo intangible, herencias artísticas y prácticas culturales del patrimonio jalisciense. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Asimismo, otorgamos el presente reconocimiento al maestro Daniel López Hernández por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución, con sus comentarios en la presentación del libro y la Guía Arquitectónica de Tonalá, Jalisco. Doctor, muchas gracias. Felicidades. No, al contrario, al contrario. Tome el asiento, por favor. Entre los avisos, el próximo jueves 28 de julio, esta semana, iniciamos con el curso Acercamiento a la Literatura Jalisciense del siglo XIX, impartido por la maestra Sara Velasco Gutiérrez, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Informes e inscripciones en recepción con nuestra coordinadora administrativa, Rosy Guerra. Asimismo, hacerles mención que el próximo martes 2 de agosto a las 20 horas, agosto es el mes de la salud de nuestra institución, y este año lleva por lema Mejoras significativas en la identificación, estudio y prevención de los nuevos retos en salud, coordinado por el director de Ciencias de la Salud, nuestro consocio, doctor Julio Sierra García de Quevedo. Iniciamos con la conferencia Actualidades en Genética Molecular, a cargo de nuestro invitado, el doctor en Genética Humana Héctor Montoya Fuentes, jefe de Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Influenza y COVID del IMSS y jefe del Departamento de Biología Molecular de la UPC.
Antes de clausurar la sesión, los invitamos por favor a que pasemos después a seguir platicando con nuestros ponentes en un pequeño convivio que tendremos, y también hacerles mención que ambos libros que se han presentado esta noche se pueden adquirir directamente con Rosy Guerra en nuestra administración. Por lo cual, siendo las 20 horas con 45 minutos del día martes 26 de julio, damos formalmente por terminados los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches.